Hola, hola, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Sé que dije que no iba a volver a subir un tutorial, pero un día me desperté y vi CapCut y lo hambriado que se puso. Así que llegué a la conclusión de, ¿por qué no hago un tutorial de Aligmotion? Sé que lo estoy pronunciando mal y es porque yo no sé pronunciar inglés. Anyways, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Aligmotion con CapCut? Déjame decirte que, nada. Pero siempre que pensaba en editar un video con efectos, siempre pensaba en Aligmotion. Los efectos de CapCut nunca me convencieron al 100% y ahora que se volvió casi todo pro, ¿qué mejor que enseñarte a usar una de mis apps favoritas en la edición? Sin más que decir, vamos con el tutorial, que ya me explayé mucho con la introducción. Hoy te enseñaré a editar todos estos efectos. ¡Vamos con el primero! Abren Aligmotion y creamos un proyecto nuevo. Pueden hacerlo del tamaño que quieran. Yo solo por este tutorial escojo este. Vamos a multimedia y agregan un fondo y al personaje en formato PNG, o sea que le van a quitar el fondo, al que le vamos a hacer sombra. Ojo, este efecto funciona también con videos en pantalla verde que tengan de gacha. Ponen duplicar capa y a la imagen de encima le agregamos el efecto de color sólido. Pueden poner el color que quieran. Movemos un poco la imagen para un costado. Puede ser a como quieran, de donde quieran que venga su luz. Es toda una teoría de iluminación que yo no me la aprendí. Siguiendo con el tutorial, con los 3 puntitos de la esquina derecha pondremos crear máscara de recorte. Vamos a la opacidad y ponen a multiplicar. Le bajamos la opacidad y ya estaría. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos por el siguiente efecto. Con todas las imágenes ya importadas, escogiendo al personaje en PNG, iremos a efectos y agregaremos curva. Agregamos 2 diamantes o como lo llamen a cada extremo de la imagen y lo movemos. Entrando en gráficas pondremos una de estas. Modifican a gusto y escogen a gusto las gráficas. Si piensan que estoy yendo muy rápido, les recomiendo mi tutorial de cómo usar Aligmotion. Les va a servir si son nuevos en la app. Siguiente efecto. Creamos un proyecto y agregamos a nuestro personaje. Ignoren lo que hago ahora, simplemente quería agregar brillo. No es relevante. Duplicamos la imagen y escogemos cuál será el reflejo. Moviéndolo un poco al costado van a opacidad, en efecto aclarar y le bajan la opacidad. Ahora le agregaremos el efecto de voltear capa. Y poniendo el eje en 90 grados, mueven el ángulo a como prefieran. Si quieren modifican el eje, es a preferencia de cada uno. Pero yo les recomiendo solo duplicar la capa, bajar la opacidad y voltearla. Milagros, si me entienden. En fin, este es un efecto que hoy en día ya no veo que usen mucho, pero vale la pena saber. Siguiente. Aquí les enseñaré a hacer una animación completa, así que mucha atención.
Iniciamos con un proyecto y en efectos agregamos baldosas. La cual activaremos el efecto de reflejar. Añadimos balancear y modificamos la frecuencia y los ángulos unidos. Agregamos a esto el efecto auxiliar. El ángulo lo ponemos en 90 grados y la frecuencia es la misma que pusimos la de balancear. Comprobando. Para que sea más suave, les recomiendo que la frecuencia esté bajo a 1. Y eso es todo. Mayormente uso este efecto en los memes que hago. Siguiente. Es complemento del anterior. Esta entrada toda violenta. Con la animación de antes vamos a efectos y agregamos exposición gamma. Al principio agregamos un diamante y un poco más lejos de este, otro. Suben el brillo al principio y le ponen este gráfico. Ahora, guiándonos de donde pusimos los diamantes en el efecto de exposición, agregaremos este para el efecto de oscilar. El ángulo lo movemos a menos 90 grados. Ojo, esta modificación es en el primer diamante, el segundo ni lo toquen. La frecuencia se modifica hasta donde crean conveniente. Lo mismo con la magnitud. Y no se olviden poner las mismas gráficas que el efecto de exposición. Aquí modifico un poco el tamaño porque se ve el borde negro. ¡Y listo! Varios me pidieron cómo hacer que el fondo se mueva, así que aquí va. Agregan un cuadrado el cual lo van a expandir en todo el proyecto. Van a efectos y en la categoría de procesal van a encontrar varios diseños para el fondo. Escogen el que más quieran. Con los diamantes vamos a hacer el efecto de movimiento. Simplemente jugamos con el desplazamiento y con los colores. Eso es todo, re fácil. Siguiente. Este efecto lo vi en algunos videos de TikTok. Es fácil. Duplicamos esta capa, escogemos el personaje y lo agrandamos. Le agregamos el efecto de mosaico y ya estaría. Sirve en videos o animaciones. Recuerden eso.
Vamos a efectos y agregamos exprimir. Este efecto es bueno para hacer el efecto de rebote que hay en KineMaster. Agregamos el efecto pellizcar aumentar. En centrar buscamos dónde afectará el efecto. En intensidad la reducimos para que se vea mejor. En radio se mide qué tanto afectará el efecto a la imagen. Teniendo eso en cuenta, volvemos a intensidad y con 2 diamantes aplicamos el efecto. No se olviden de esta gráfica para que se repita el efecto y no tengamos que agregar más diamantes. La mera verdad, este efecto jamás lo usaría. Me perturba y ni idea de por qué. Vamos a efectos y en la categoría de dibujo y borde encontraremos varios bordes para agregar. La verdad ya me dio algo de flojera explicar, pero observen el video, creo que se entiende solito. Y eso sería todo. No olviden darle like y suscribirse si les gustó el tutorial. Además, si compartes el video me ayudarías muchísimo. Ahora, algo que no hacía desde la era de los dinosaurios. Saludar a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, me motivan a subir videos. Eso es todo, gracias por ver, recuerden que los quiero mucho. Mi voz, muchachos, no vuelvo a grabar audio hasta nuevo año.